Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos En el cementerio de Picpus. en el cementerio de Picpus en París. ¿Y qué vamos a aprender, esposita? La historia de la guillotina. La historia de la guillotina. ¿Sabían ustedes que 1306 personas fueron guillotinadas y enterradas en este lugar? Bueno, vamos a ver qué encontramos. ¿Cómo te sientes, esposita? Emocionada. Bueno, vamos a ver qué encontramos aquí en el cementerio de Picpus. Bienvenidos a París. Y nos encontramos en un lugar que muchas veces pasa desapercibido. Allá al fondo se encuentra el cementerio más visitado del mundo, el cementerio Père Lachaise, pero a un lado vamos a encontrar el lugar en donde se ubicaba la guillotina. Obviamente no vamos a encontrar pues la guillotina en la actualidad, pero sí vamos a encontrar en el suelo las imágenes o los trazos que dejó esta guillotina. Aquí tenemos la imagen de la guillotina. Miren, este lado es donde caía la cabeza. Una vez que se cerraba pues la inmensa hoja filuda, la cabeza del condenado terminaba aquí. Nos encontramos en el 16 Rue de la Croix-Faubin y aquí vamos a ver las 5 placas de la guillotina. Miren la imagen que ha quedado. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí se ubicaba la guillotina y frente, donde está ahora ese parque, se encontraba una prisión. Esa prisión se va a llamar la prisión de la Grande Roquette, en donde los condenados pues van a esperar ahí a que se pueda dar su ejecución. ¿Sabían ustedes que de 1851 a 1899 más de 200 personas fueron ejecutadas aquí? En esta guillotina que se encontraba en este lugar, pues ellos van a esperar su muerte. Ahí está mi esposita mostrándoles las trazas de la guillotina. Increíble cómo aquí pudieron perder pues tanta gente la vida y cómo las personas también podían ver estas ejecuciones. Y teníamos que hacer esta visita obligatoria y antes de ir al cementerio de Picpus, les recomendamos que si están en París, no solamente visiten el cementerio Père Lachaise, que allá está la entrada principal, sino que también vengan a este lugar para que puedan ver pues dónde estuvo una de las guillotinas aquí en París, al aire libre, en plena calle. Y nos encontramos en un lugar emblemático de París. Hoy en día se le conoce como la Plaza de la Nación, pero antiguamente va a tener otros nombres, por ejemplo la Plaza del Trono, y durante la época de la Revolución se va a llamar la Plaza del Trono Invertido. Aquí se va a ubicar otra guillotina, y una de las guillotinas que va a causar más muertos. Por eso que la gran mayoría de guillotinados y decapitados fueron depositados en el cementerio de Picpus, que se ubica a unos 10 minutos, a 1 kilómetro de aquí. Hay que decir que en la Plaza de la Nación, en la actual Plaza de la Nación o la antigua Plaza del Trono Invertido, se van a ejecutar 1306 personas durante la época del terror. En total, durante la época del terror, se ejecutaron 2498 personas, 2498 guillotinados, y 1306 encontraron la muerte aquí. Para que conozcan una fecha precisa, los guillotinados se van a dar entre el 14 de junio de 1794, un día antes se instala la guillotina aquí, y va a terminar el 27 de julio de 1794. ¿Por qué? Porque recordemos que al día siguiente Maximiliano Robespierre va a ser asesinado, guillotinado en la Plaza de la Concordia, y desde ahí se pararon los guillotinamientos aquí. Y nos encontramos en la entrada del cementerio. Bueno, hay que decir que este es un cementerio privado, es decir, hay que pagar entrada y la entrada cuesta 2 euros. Y vamos a entrar, bueno, hay que pagar la entrada, nadie puede escapar a la entrada. Bueno, ya pagamos nuestra entrada, no te dan ningún ticket ni nada, pero siempre va a haber un hombre ahí en la entrada. Mucho cuidado porque en internet decía que estaba abierto de 2 a 4 de la tarde, algunos decían las 5. Bueno, el hombre nos ha dicho que no tiene sitio oficial, así que el horario que deben aprender es de 2 a 6 de la tarde. Nos han dado un pequeño papel en donde está el plano y bueno, vamos a entrar. Una curiosidad es que en la entrada vamos a encontrar un antiguo pozo de agua. Este pozo hoy en día es patrimonio nacional y ese pozo mide 37 metros. ¿Quieren verlo? La verdad que causa algo de vértigo. Ahí pueden ver que no se nos caiga la cámara nada más. Bueno, es 37 metros. Y vamos a entrar. Esposita, no te ocultes más del sol. Vamos a entrar. Bueno, hay que decir que hay mucho que hablar sobre el cementerio de Picpus, pero sobre todo de la historia de la pena de muerte en Francia.
El 6 de octubre de 1791 se va a promulgar una ley, la ley que va a mantener la pena de muerte, y la decisión va a ser que la pena de muerte va a ser por decapitación. De esa manera, antes esta pena que era reservada a la nobleza, va a ser para todos. Incluso en el Código Penal de 1791 se va a poner "tout condamné aura la tête tranchée", o sea, todo condenado tendrá la cabeza cortada. Y en la entrada vamos a encontrar una placa en memoria del general Lafayette, aquel que ayudó a la independencia de Estados Unidos, que luchó contra Inglaterra para que los estadounidenses se independicen. Bueno, hay que atravesar un gran parque antes de llegar al cementerio. Y hay que hablar también de un poco de historia, ¿no? ¿Cómo es posible que la guillotina haya estado como pena de muerte oficial en Francia hasta 1981? Imagínense, eso es algo reciente. Y cómo también llegó, pues, por decisión del Parlamento en 1791 a ser oficializado como la pena de muerte. Aquí va a sobresalir un hombre muy famoso llamado Joseph Ignace Guillotin, o bueno, en español Guillotín. Tan animado este parque que incluso vamos a encontrar aquí algunas gallinitas, algo mansas, pues ahí están. Esperemos que no quieran atacarnos. No, parece que no, estas gallinas están tranquilas. El gallo está por allá. Ahora viene seguramente. ¿Estás cansada? Mucho calor. Sí, lo sé. Hubiera traído agua, pero no tengo, lo siento. Y bueno, el clima ayuda muchísimo. Vemos por aquí pues todo lleno de hojas. Y aquí es la entrada. Esta discreta puerta nos conduce a la entrada del cementerio. Estamos aquí. Y bueno, no olviden que esto está abierto solamente 4 horas por día, de lunes a sábado. ¿Cuánto mide el cementerio? 2 hectáreas, es decir, 20.000 metros. Aunque pareciera más pequeñito, ¿no? Joseph Ignace Guillotin o Guillotín nació en 1738 y murió en 1814. Este hombre no inventó la guillotina, pero sí propuso el uso en Francia. En realidad, Joseph Guillotin era una persona que estaba en contra de la pena de muerte, pero quería buscar la forma en donde el condenado sufriera menos, lo menos posible. Muchos intelectuales incluso van a luchar para eliminar la pena de muerte. ¿Quién no recuerda al gran Víctor Hugo? Él tiene una novela que se llama El último día de un condenado y habla pues sobre el sufrimiento de esta persona antes de morir. En 1789, Joseph Guillotin propuso en la Asamblea Constituyente este instrumento llamado la guillotina, que como dijimos no es un invento suyo. Joseph Guillotin consideraba que era la forma más humana y menos dolorosa posible de dejar este mundo. Por eso que él estuvo de acuerdo en participar y en apoyar a la ejecución por medio de la guillotina. Es más, él consideró de que la pena de muerte no debería ser pública, sino privada, que la gente no debería ver a las personas muriendo, ni mucho menos los niños. Sin embargo, hay un mito que dice que Joseph Guillotin murió también en la guillotina, en el instrumento que él defendió para la pena de muerte. Esto no es cierto. Pero ¿por qué surge esta confusión? Sucede que hubo otro Joseph Guillotin, que era un médico de Lyon. Recordemos que aquí en Francia solamente se toma un apellido y por eso que esto va a traer muchos homónimos. Este médico, que no tiene ninguna relación con la familia de Joseph Guillotin, murió pues en la guillotina. El verdadero Joseph Guillotin, o bueno, el hombre que defendió a la guillotina para una pena de muerte menos dolorosa, falleció en 1814 enfermo de anthrax. ¿Por qué Joseph Guillotin decía que la guillotina era un elemento menos doloroso? Bueno, muchos expertos médicos dijeron que la guillotina seccionaba la médula espinal y esto provocaba una pérdida instantánea de la conciencia, es decir, en el acto la persona fallecía. Ahora, ¿se imaginan que el instrumento de la pena de muerte lleve su apellido? Qué complicado habrá sido tanto para Joseph Guillotin como para la familia Guillotin. Bueno, sucede que esto no pasó desapercibido, sino que muchos familiares van a proponer que se quite el apellido de ese instrumento, ¿no? Incluso van a hacer varias demandas.
Lamentablemente esto no prosperó. Que hicieron muchos de los familiares, tuvieron que cambiarse de apellido. En la actualidad el apellido Guillotin todavía existe. Es más, se calcula que más de 3000 personas llevan este apellido en Francia. Estamos ante la tumba más famosa del cementerio de Picpus. Aquí descansa Gilbert Dumotier. ¿Y quién fue Gilbert Dumotier? Bueno, en realidad este hombre es más conocido como el Marqués de Lafayette. Este hombre fue un antiguo revolucionario, un antiguo militar que luchó por la independencia de los Estados Unidos, es decir, luchó contra el reino británico. Fue amigo de Washington y también de Jefferson. Por eso que uno ve aquí la bandera de los Estados Unidos, porque el Marqués de Lafayette fue francés. Cada año, cada 4 de julio, la Embajada de los Estados Unidos y un representante, además de muchos personajes importantes de aquí de la política francesa, vienen a la tumba del Marqués de Lafayette y van a cambiar esa bandera. Esa bandera va a sufrir un cambio cada año y van a dejar muchas flores aquí en la tumba del Marqués de Lafayette. Frente a la tumba del Marqués de Lafayette va a descansar un grupo de carmelitas, 16 carmelitas entre 29 y 78 años, que fueron guillotinadas el 17 de julio de 1794. En 1905, el Papa Pío X las va a beatificar. A un lado del cementerio vamos a encontrar este pequeño jardín. En este pequeño jardín se hicieron las 2 fosas más conocidas. Recordemos que a 1 kilómetro se ubica la Plaza de la Nación, en ese momento llamada la Plaza del Trono Invertido, en donde se van a dar 1306 guillotinamientos. Aquí se van a hacer 2 fosas comunes. Esta es la fosa número 2 y allá al fondo vemos la fosa número 1. Se cuenta que los cadáveres se tiraban aquí luego de haber sido guillotinados y simplemente se ponían unas planchas de madera hasta que se llenara la fosa. ¿Se imaginan ese olor? Además que esta tierra produce que el cuerpo se pudriera rápidamente. Era imposible respirar aquí. Una vez que se llenaba, se tapaba todo y no se sabía quién era quién o dónde estaba quién. No podías encontrar a tu familiar. Se calcula que esta fosa tiene 8 metros de profundidad y 10 metros de largo. Se dice que aquí fueron asesinados 1109 hombres, en donde van a combinarse nobles, clérigos, monjes, militares e incluso civiles. Y también van a ser asesinados 197 mujeres, de la cual hubo 51 nobles, 23 monjas y 113 civiles. ¿Y por qué pararon estas 1306 ejecuciones? Hay que decir que el 27 de julio de 1794 el cementerio no va a recibir más guillotinados. ¿Por qué? Porque el 28 de julio, no olvidemos, el 28 de julio de 1794, Maximiliano Robespierre va a ser guillotinado en la Place de la Concorde o la Plaza de la Concordia. Hay algo paradójico en el guillotinamiento de Maximiliano Robespierre, y es que en ese mismo lugar el rey Luis XVI también fue guillotinado el 21 de enero de 1793, poco más de un año antes de que Maximiliano Robespierre también vea el final de su vida. Y también en este mismo lugar va a ser guillotinada la bella María Antonieta, la reina María Antonieta, el 16 de octubre de 1793. De esa manera se puso fin a la época del terror, mas no a los guillotinamientos que van a continuar por más de un siglo. Bueno, ya hemos visitado en realidad todo el cementerio. Y uno se pregunta, ¿se puede enterrar en este cementerio? ¿Tú qué opinas, esposita? ¿Se puede enterrar a alguien aquí? Creo que ya no. Bueno, la verdad te cuento de que sí, pero no cualquiera. Solamente pueden ser enterrados en este lugar los descendientes de los guillotinados. Es decir, si un familiar tuyo estuvo entre esos 1306 guillotinados, tú o cualquiera de tu familia podría pedir un pedazo de terreno aquí, podría ser enterrado aquí, nadie más. Una pregunta sería, ¿hay cementerios privados en París? Bueno, solo hay 2, este que es el cementerio de Picpus y el otro va a ser el cementerio de los judíos portugueses en París. Este se sitúa en el distrito 19. ¿Y a qué le llamamos cementerio privado? Pues que para entrar vas a tener que pagar.
Y la guillotina, que fue impuesta en 1791, va a durar hasta 1981. ¿Se imaginan? Casi 200 años de pena de muerte. El último guillotinado va a ser en 1977 y la verdad que es una historia muy impactante. El último guillotinado se llamó Hamida Diaboudi. Hamida Diaboudi era un tunecino y él va a ser guillotinado en Marsella el 10 de septiembre de 1977. ¿Y por qué esta historia llama mucho la atención? Yo les recomiendo que busquen la historia de este hombre. Les voy a poner aquí escrito cómo se llama. Él es Hamida Diaboudi. Este hombre, este tunecino, en realidad fue condenado por haber asesinado a una muchacha de 22 años. Pero sucedió que en 1971, Hamida Diaboudi pierde una pierna y luego va a ser echado de su trabajo. En ese tiempo de haber perdido la pierna y de estar con una gran depresión, conoció a una muchacha, una joven llamada Elisabeth Busquet. Va a tener una relación con ella, una relación que va a durar más de 2 años, pero en 1973, Hamida Diaboudi le pide a la muchacha que se prostituya y de esa manera él pueda ganar dinero con la prostitución de la muchacha. La muchacha se opuso, lo denunció y al poco tiempo fue perseguido por la policía y él prometió vengarse. En 1974, el 3 de julio, este hombre va a secuestrar a Elisabeth Busquet y la va a torturar y finalmente la va a asesinar. Es de ahí que luego Hamida Diaboudi va a ser apresado y va a ser condenado a la pena de la guillotina. Se hizo una polémica, mucha gente quería que la pena de muerte no se le ejecute, pero finalmente se va a dar y él va a ser el último hombre que murió en la guillotina. A pesar de que hubo otros que fueron condenados, la pena se les va a perdonar. Este va a ser el último hombre de la historia francesa muerto en la guillotina. Qué terrible y qué impactante la historia de Francia, y sobre todo recordar que aquí pues pasaron muchos cuerpos en donde tenían la cabeza separada y donde finalmente fueron llevados a esa sepultura o esa fosa común que está en la parte del fondo. Bueno, una curiosidad y un dato. Hemos visto que si bien es cierto el cementerio es pequeño, el área verde, el parque es enorme. Hemos encontrado mucha gente que entra solo a leer. Personas que están sentadas en algunas bancas, en algunas sillas y están leyendo. Y bueno, de curioso les preguntamos si habían entrado a ver el cementerio y dijeron que no, que en realidad habían pagado sus 2 euros solo para disfrutar del lugar, del espacio verde y leer tranquilamente. Bueno, si quieren hacerlo, pues, ¿por qué no? También disfrutar de este espacio verde aquí en París. Y antes de irnos, pues queríamos entrar a la capilla de Picpus. Sí, está abierto, no hay nadie. Bueno, aquí en este lugar se cuenta que Luis XIV llegó aquí a la capilla de Picpus antiguamente porque estaba enfermo y que una de las imágenes de la Virgen pudo curarlo de esta enfermedad. Por eso que este lugar también es muy apreciado y sagrado. El día de hoy se ha oficializado que los lugares de culto puedan abrir, pero si se dan cuenta, aquí hay unos números de distanciamiento. Las personas tendrían que sentarse donde están esos números para así poder alejarse y para que la misa pueda darse. Pues si bien es cierto, poco a poco vamos saliendo de este problema, cada vez hay menos enfermos, menos contagiados y menos fallecidos, aún se tienen que mantener las medidas de seguridad. Aquí en la capilla vamos a encontrar los nombres de las personas que fueron guillotinadas y que ahora descansan en las fosas comunes. Aquí tenemos todos los nombres de una de las fosas y en el otro lado de la otra fosa. Y nos retiramos. Bueno, dejamos por un lado la capilla o la iglesia Nuestra Señora de la Paz. Y esa fue nuestra visita. ¿A dónde, Esposita? En el cementerio de Picpus. Al cementerio de Picpus, en donde realmente hemos aprendido mucho y esperamos haberles brindado una buena información sobre la historia de la guillotina y la pena de muerte aquí en Francia. ¿Qué te pareció, Esposita?
interesante, pero me causa mucha pena para las personas que murieron. Es cierto, ¿no? 1306 guillotinados sí que es impactante y por eso que esa época se le conoció como la época del terror. Esposito, una curiosidad, ¿hay pena de muerte en Filipinas? No, fue abolida de 2006. Fue abolida en 2006, pero yo leí que en el 2016 Rodrigo Duterte quería restablecer la pena de muerte. Sí, pero no prosperó. Ah, no prosperó, entonces no hay pena de muerte en Filipinas. ¿En Perú hay pena de muerte? Bueno, te cuento que no, hay una polémica, muchos quisieran restablecer la pena de muerte, pero la última, bueno, se abolió en 1979. Y cuéntanos ustedes, ¿hay pena de muerte en sus países? Pónganlos aquí abajo, sería interesante pues discutir sobre la historia de la pena de muerte y si aún hay pena de muerte en sus países y si están a favor o en contra. Bueno, ya saben, si están en París, vengan y visiten el cementerio de Picpus. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like. Suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo, siempre con nuestras mascarillas. Adiós. Adiós.